Bueno, con mucho gusto. Entonces, me diga cuándo podemos empezar. Sí, profesor. Antes que nada, me gustaría, digamos, presentarlo aquí a los participantes del diplomado y a las personas que nos van a seguir en las redes. Entonces, el doctor arquitecto Paulo Bruna se ha formado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Tiene un postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology, es profesor titular de la Universidad de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo, ha sido director de la Oficina de Arquitectura Rino Levi Arquitectos Asociados y asociado como arquitecto de Roberto Cerqueira César. Luego ha construido su propia oficina, Paulo Bruna Arquitectos Asociados. Ha recibido el Gran Premio de la Tercera Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo en 1997 por el proyecto de Ática Shopping Cultural. En sus proyectos recientes, se incluyen el nuevo Teatro de la Cultura Artística en São Paulo y el acelerador de partículas Sirius 2 en el Polo Tecnológico de Campinas. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es realmente un placer. Lo pude conocer en persona, tanto en Barcelona como aquí cuando vino a Guadalajara y también en el Congreso de Vivienda en Sao Paulo. Por lo tanto, para nosotros es un placer poderla escuchar. Le dejo la palabra para que pueda empezar. Gracias. Ustedes no me oyen, pero no me están viendo, ¿verdad? Exacto, solo la oímos, no la estamos viendo. Entonces, vamos a empezar y estoy intentando ingresar como solamente como imagen, pero ahora sí lo vemos, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hay muchas imágenes que digamos, preparado para esta charla, unas 150 imágenes que vamos a pasar bastante rápidamente. Bueno, inicialmente, mucho gusto estar presente. He oído las charlas de Renata Corradín, del profesor Zaida Mucci y naturalmente de nuestro caro profesor Montaner. Claro, Montaner, ¿no? Y lo que voy a presentar es una tesis. En realidad es un trabajo de investigación que se concluyó con una tesis de doctorado de libre docencia, como se llama acá en la Universidad de São Paulo, y que trata de demostrar, y un poco eso es lo que voy a hacer en esta charla, de que los primeros arquitectos efectivamente modernos en Brasil no fueron aquellos que la historiografía presenta habitualmente, pero sí un conjunto de arquitectos muy poco conocidos, muy poco publicados, muy poco, digamos, internacionales, que construyeron una serie muy grande de grandes conjuntos habitacionales de vivienda social en los años 37, 35, 36 hasta 64, cuando todo este sistema se extinguió y les voy a explicar por qué y después. Todo este sistema bastante grande, bastante complejo, empieza, ahora empiezan las imágenes. Los primeros arquitectos modernos, ¿no?
Y bueno, este es el título de la charla y es el título de las imágenes que voy a presentar. En realidad, como yo le decía, todo esto es una tesis que resultó en un libro que se publicó por la Universidad de San Paulo y que tiene exactamente el título que ustedes están mirando en la pantalla. Todo esto empieza, es todo un sistema que empieza con la revolución de 1930 en Brasil, cuando Getúlio Vargas asumió el gobierno en 1930 mediante un golpe de Estado. Él seguirá siendo dictador hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Y regresa al gobierno en 1950, ganando elecciones. Permanecerá en el gobierno hasta su suicidio en 1954. Empiezo hablando de la Revolución del 30 porque, contrariamente al liberalismo de la Primera República, la Revolución del 30 buscó como uno de sus objetivos principales el cumplimiento de las demandas sociales relacionadas con la vivienda en ciudades que se estaban industrializando muy rápidamente. Por ejemplo, San Paulo se industrializaba muy rápidamente después de la crisis de 1929, y Río de Janeiro, que tuvo un crecimiento extraordinario. Pasó en menos de 2 décadas, de 1940 a 1960, de 1,6 millones de habitantes a 3,3 millones. Buscaba, digamos, un apoyo, no de exactamente para los partidos políticos, pero de una creciente clase de operarios industriales, vamos a llamarlas de proletariado industrial, y por tanto creó una serie de estructuras, como por ejemplo algo que no existía, que era el Ministerio del Trabajo. Es una creación de Getúlio de 1930. Profesor, Diga. perdón que la interrumpa. Le pediría el favor si puede hablar más cerca de la computadora para escucharla mejor, porque se escucha a veces como cortado. Está bien. Así está mejor. Sí, por favor, gracias. Bueno, entonces, yo les decía que la Revolución de 30, esta imagen que ustedes tienen en la pantalla, es, por cierto, digamos, la portada de un libro, pero este señor bajito en el medio, digamos, al centro de la imagen, es Getúlio Vargas. Lo interesante es que Getúlio no tenía el apoyo de los partidos políticos tradicionales, y por lo cual busca, digamos, apoyarse en un creciente, naciente proletariado urbano, y creó, por tanto, el Ministerio del Trabajo en 1930, dentro de lo cual los varios institutos de jubilaciones y pensiones, y bien a la manera fascista de la época, uno para cada organización laboral. Así que, por ejemplo, el IAPC para los funcionarios del comercio, IAPI para los empleados de la industria, IAPB para los empleados bancarios, IAPM para los empleados marítimos, y así sucesivamente, ¿no?
Mire, hay otras imágenes de la Revolución de 30, pero la pantalla digamos, está cerrada y vamos a buscar, digamos, entrar de nuevo con imágenes, porque las imágenes son importantes. Yo continúo explicando que la contribución a los institutos se hacía de una manera tripartite, o sea, se dedujo un tercio del trabajador, un tercio fue pago por el empleador y un tercio debía ser pago por el Estado, que sin embargo nunca pagó su parte. Al principio, naturalmente, muy poca gente se jubilaba, era todo un sistema nuevo, ¿no? Entonces, muy rápidamente, en pocos años, en poquísimos años, se canalizaron grandes cantidades de recursos sin utilización por jubilados o pensiones, y que entonces se decidió construir conjuntos habitacionales con estos recursos. Entre 1937 y 64 se construyeron una gran cantidad de conjuntos. Uno de los rarísimos estudios, trabajos académicos sobre este periodo es de una socióloga, Marta Farah, que publicó su tesis y en la cual se ven algunos números. Por ejemplo, en esta tabla que ustedes ven en la pantalla, hay 124.000 unidades construidas entre 1937 y 64. El plan A, que ustedes ven en la primera columna, es construcción directa por los institutos. El plan B es en realidad una parte de financiación, pero construcción por terceros. De cualquier manera, hubo otros organismos, por ejemplo, la Casa Popular, que construyó en este mismo periodo casi 20.000 habitaciones. El resultado es que el total es algo como 140.000 unidades construidas por estos institutos en relativamente pocos años. Son números muy expresivos, son números muy grandes que nos remiten a lo que mejor se construyó en los años 20, empiezo hasta 1933, 32, 33 en Europa. Por ejemplo, Ernest May en Frankfurt. Son números de con este significado, ¿no? Estos son números, pero yo quisiera hablar un poco también de la calidad de estos conjuntos. La calidad física es impresionante porque indica con mucha claridad que las pautas del movimiento moderno fueron desde un principio consideradas por los arquitectos y administradores que trabajaran en estos proyectos. Y si por un lado reflejan el conocimiento del debate internacional con grande actualización, por otro son resultado también de un equilibrado debate interno que ocurrió en Brasil en estos años. Y por ejemplo, hay algunos documentos que nos demuestran que el tema de la habitación, digamos, de interés social,
era algo que se estaba discutiendo. Lo que ustedes están viendo en la pantalla son los anales del primer Congreso de Vivienda, organizado por el Instituto de Ingeniería de San Paulo, que se organizó en mayo de 1931. No voy a, digamos, discutir todas las ponencias que se hicieran en este congreso, pero solamente destacar la similitud de objetivos y métodos con los congresos SIAM, que ya habían sido celebrados hasta aquel momento, el de 1929 en Frankfurt y el de 1930 en Bruselas. Las conferencias de este congreso en São Paulo continuamente hacen mención a estos congresos y incluso hacen una discusión de los criterios y índices adoptados por Ernest May en Frankfurt, ¿no? De todas las publicaciones de estos años, quizás la única editada en Brasil y la de mayor impacto fue el libro del arquitecto Rubens Porto, que ustedes también ven en la pantalla digamos, en una imagen de un periódico. Rubens Porto publicó en 1938, cuando se organizaron las carteras de vivienda de los institutos. Era un tipo muy interesante este señor. Era asesor técnico del Consejo Nacional del Trabajo, un organismo del Ministerio de Trabajo, al cual estaban todos vinculados los institutos. El arquitecto Porto formó parte de un grupo de reformadores sociales católicos y yo quisiera insistir sobre esta, digamos, información, porque él publicaba constantemente en revistas y artículos de jornal y tenía contactos muy frecuentes con la Organización Internacional del Trabajo en Suiza, en Ginebra, ¿no? De manera que él tenía digamos, una actividad de reformador social muy interesante, muy fuerte, ¿no? Él y todos sus compañeros propugnaban una mayor intervención del Estado en el tema habitacional. Y su libro es quizás el primer trabajo sistemático que establece las pautas para esta acción, en particular los estándares para el diseño de los proyectos de vivienda que deberían ser construidos por los institutos, enfatizando las relaciones de estabilidad social para que la casa construida adecuadamente tiene con el núcleo familiar. El trabajo de Rubens Porto tiene como objetivo orientar y estandarizar las reglas de actuación de los institutos que pasan por todos los aspectos de la construcción, de la celda mínima a la urbanización y los aspectos legales de los proyectos. En 1938 se publicó un libro y esta ridícula foto, que es una foto de 1938, muestra a este señor exactamente al centro de la pantalla haciendo un pequeño discurso por algún momento, por alguna razón. Publica en su libro El problema de las casas de los trabajadores y de los institutos y cajas de jubilación y pensiones en 1938. Y es interesante notar que la portada de esta primera edición, de la edición original,
Hay una foto de la maqueta de la Casa Bloch en Sant Andreu, en Barcelona, que es un proyecto de José Luis Sert con Torres Clavé de 1934-36. O sea, estos señores conocían lo que se estaba haciendo en Europa y en Cataluña. Digamos, la Casa Bloch es un edificio que en realidad hizo una pequeña parte de los redans de Corbusier en su proyecto para la Villa Dios. Y tenía, y esto es importante, algo como 200 apartamentos duplex y una gran zona verde, ¿no? La Casa Bloch se construyó en colaboración con los sindicatos dentro de un amplio proyecto social de la Generalitat de Cataluña. Y esto es importante porque él va todo el tiempo referirse a estos departamentos duplex como una solución más interesante para la habitación social, ¿no? El libro, y esta es otra foto, que me interesa exclusivamente por una razón. Es una ridícula foto que todavía yo quisiera mostrarle porque tiene primero una señora en la foto, que es una raridad. Es una foto de 37, 38. Y la señora que ustedes están viendo se llama Carmen Portiño. Era ingeniera civil, una de las primeras mujeres que, digamos, estudian ingeniería civil en Brasil, y tuvo una carrera muy interesante, muy importante en Brasil. Inmediatamente después de la guerra, con una beca de la digamos, del British Council, viajó por Europa, por Inglaterra, estuvo mucho tiempo en Edinburgh, Scotland, y su objetivo era conocer los esfuerzos que los ingleses estaban haciendo de reconstrucción de viviendas en el posguerra. Ella tenía un conocimiento del London County Council bastante preciso, bastante, digamos, minucioso. Y es interesante porque tendrá un papel muy importante en una serie de actividades que se van después a mostrar. Les voy a mostrar, por ejemplo, construcciones hechas en Río de Janeiro, por la cual ella, después de 52, se queda secretaria de habitación de la municipalidad, directora de un departamento de habitación social de lo que era entonces el Distrito Federal, o sea, la capital de la República. Es una señora muy importante, se llamaba Carmen Portiño. Yo decía que el libro de Rubens Porto es muy meticuloso en describir los aspectos del proyecto hasta los mínimos detalles, por ejemplo, hasta el urbanismo, pasando por los espacios verdes. Y les voy a dar un ejemplo de cómo era minucioso. No voy a leer todo el libro, claro, pero a título de ejemplo, él usa la misma fórmula de Gropius para la relación entre los bloques y el suelo, entre comillas. Por ejemplo, les voy a leer 2, 3 líneas. Dije Rubens Porto, entre comillas, los espacios libres entre los edificios, cuando tienen 4 o 5 pisos, deben corresponder a un ángulo vertical. Entonces,
está hablando del sol, de insolación, de 15 a 25 grados. La densidad de población puede ser entre 200 a 250 personas por hectárea. En cuanto a este último dado, hay muchas opiniones. Le Corbusier, por ejemplo, sugiere que en grandes conjuntos la densidad sea de 1.000 habitantes por hectárea, y así sucesivamente. O sea, él comenta todas sus decisiones haciendo referencia a los congresos Young, a Le Corbusier, a Ernest May y así sucesivamente, ¿no? Yo quisiera apenas concluir que tales observaciones indican que claramente existía en la segunda mitad de la década de 30, cuando se organizaron las carteras de vivienda de los institutos, ya existía en Brasil un cuerpo técnico con experiencia, capacidad administrativa comparable a los mejores equipos europeos de las décadas de 20 y 30, cuando el movimiento moderno ha logrado sus más altos objetivos en muchas ciudades. Por ejemplo, esta es la portada de una publicación de una revista municipal de San Pablo, donde este instituto, que es una organización del Estado, organiza jornadas de habitación económica. Por ejemplo, este número es de 1941. Yo quisiera con esto mostrar que era un tema constante de discusión y de trabajo, por lo cual, digamos, los temas internacionales y la experiencia de los SIAMs continuamente aparecen en estos conjuntos. Yo no quiero hablar mucho más teóricamente y yo pienso que sea más interesante para ustedes que se les muestre algunos de estos conjuntos. Entonces, he hecho una selección de 8 conjuntos bastante diversos que se construyeron en la región metropolitana de São Paulo. El primer de estos conjuntos, antes de empezar a mostrarles las imágenes, yo les pregunto, ¿las imágenes ustedes las están viendo o solamente escuchando? No, lo estamos viendo. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, empiezo a mostrarles entonces algunos de estos conjuntos para que tengan idea de cuánto, digamos, de la calidad, de complejidad de estos conjuntos. El primero es el conjunto residencial Várzea do Carmo, que tenía como arquitectos Atílio Correa Lima y Hélio Uchoa trabajó mucho con Oscar Niemeyer en los años posteriores. En este número hay casas realmente construidas, 602 apartamentos, con una densidad de 843 habitantes por hectárea, y el proyecto es de 1942. ¿Por qué efectivamente construidos? Porque les voy a mostrar que el conjunto era este, y efectivamente hay una calle central que es esta, ¿no? Por la cual se construyeron estos edificios de 4 o 5, 4 pisos por esta calle. Todos estos edificios están construidos, pero estos grandes de 12 pisos no se construyeron. Toda la historia es que el arquitecto Atílio Correa Lima, que era un tipo muy interesante, porque él era esencialmente, digamos, un urbanista. Atílio fue el arquitecto que planificó
la nueva capital del estado de Goiás, la ciudad de Goiânia, que se construyó. Pero también era un arquitecto de arquitectura modernas. Digamos, él construyó un terminal en el aeropuerto de Río de Janeiro para hidroaviones. Yo quisiera lembrarlo, digamos, acordar que durante los años 38 hasta 46, las conexiones con Europa por la guerra se reducieron prácticamente a nada y todas las conexiones se hacían con Estados Unidos por hidroaviones de la Pan Am que salían de Río de Janeiro hasta Miami. Él construyó un terminal en este aeropuerto para hidroaviones y era por tanto un arquitecto urbanista y muy buen arquitecto moderno. Esta obra que ustedes están viendo es un proyecto de 1942 y no se construyó todo el resto, excepto estos bloques, porque la historia es que en 1943 se le encargó un otro grande proyecto que es una propiedad agrícola al extremo límite de la ciudad de San Paulo, que se llama Heliópolis, este lugar. Y como no tenía acceso, una reunión de Atilio con el alcalde de San Paulo en 1943, agosto de 1943, por cuenta de este nuevo encargo muy grande que él tenía. Una discusión con el alcalde sobre problemas de acceso y Atilio se irritó mucho con el alcalde y dije que no era posible trabajar de esta manera y volvió a Río de Janeiro. Esta noche, en la noche en que volvió a Río de Janeiro, el avión se tumbó en la bahía de Guanabara, él murió y todos los dibujos que él tenía de este conjunto y del nuevo conjunto se perdieron con el desastre, con el total. Así que este conjunto que lo están viendo acá tiene estos edificios de 4 pisos perfectamente construidos, digamos, en esta calle central. Pero los edificios de 12 pisos que ustedes están viendo en esta maqueta, ¿no? Efectivamente no fueron construidos. El proyecto nunca se terminó y es una lástima porque era un proyecto particularmente interesante, con edificios de 4 pisos y edificios de 12 pisos con ascensor. Cosa, digamos, era un ascensor que tenía paradas escalonadas para disminuir la cantidad de paradas por un ascensor, pero de cualquier manera era bastante, digamos, interesante como proyecto en este momento. Los edificios construidos, estos que ustedes están viendo en la pantalla, tiene 3 recámaras, sala, baño, cocina, lavadero, con 64 metros cuadrados. Y hay otros apartamentos un poco más chicos de 50 metros cuadrados. Los edificios de 12 pisos que ustedes están viendo en esta foto, entre ellos tenían social, escuelas, una serie de actividades que nunca se construyeran, digamos, lamentablemente, ¿no? Estas son algunas imágenes de este conjunto.
y estos son los edificios de 12 pisos que nunca se construyeron. Durante los años, durante la construcción de Brasilia, de 57, 58 hasta 64, los institutos fueron llamados a construir partes de las supercuadras en Brasilia. Yo quisiera explicar un poco que durante los últimos años del gobierno de Juscelino Kubitschek, que construyó Brasilia, empezó una extraordinaria inflación, por la cual no había en Brasil conocimiento adecuado de corrección de estas de las deudas o de los ingresos, etc. Así que los institutos, digamos, en poco tiempo tuvieron problemas financieros muy grandes y en 1964 fueron cerrados. Digamos, fueron extintos y en este momento se tomó la decisión de vender los departamentos a los usuarios. Y por esta razón, estos departamentos todos fueron muy rápidamente, naturalmente, vendidos, porque eran excelentes departamentos a valores muy bajos, y los que compraran estos edificios constituyeron condominios cerrados. Por tanto, se ve en algunas imágenes que los edificios están efectivamente cerrados. Digamos, en esta imagen se ve bien los jardines de estos conjuntos digamos, que se constituyeron en condominios. En esta imagen, por ejemplo, se ve que los edificios a la izquierda están en muy buen estado y los del otro lado de la calle no tanto, porque algunos condóminos, digamos, tenían más interés en dar digamos, mejor control. Pero de cualquier manera, estos edificios hoy tienen mucho valor y raramente se encuentran apartamentos para vender, porque están muy bien localizados y tienen valor naturalmente por su localización, por su, digamos, la cantidad de áreas verdes, etc. Bueno, esta es la calle que tenemos. Yo les voy a mostrar un segundo conjunto, que es este conjunto del Instituto de Jubilación y Pensiones de los Industriarios, como el anterior, que es un proyecto del arquitecto Paulo Antunes Ribeiro. Tiene 576 habitaciones y la fecha del proyecto es 1946 y, digamos, la construcción se terminó en 1950. Esta es una foto de 1948, 49, cuando los edificios estaban prácticamente terminados. Y es una foto muy interesante porque se ve este barrio de casas pequeñas con grandes edificios industriales. En esta foto se ve mejor los edificios industriales, ¿no? Era un barrio de grandes industrias y casas obreras. Este conjunto para los empleados de la industria tiene 17 bloques de 5 y 4 pisos. Todos los departamentos tienen 2 recámaras, baño, cocina, servicios, un saloncito y lavadero. Originalmente los edificios estaban integrados por grandes espacios libres, como por ejemplo que se ve en esta foto. Cuando los
los inquilinos compraran estos edificios, tuvieran el acerto de mantener estos espacios verdes internos. Así que esta imagen que es Google de esta semana, o sea, es una imagen muy reciente, se ve que el espacio verde se conservó y al contrario está en muy buenas condiciones. Estos son los edificios tal como están hoy. O sea, está en muy buen estado, se conservan bastante bien y se puede ver que hay 4 pisos y hay departamentos un poco menores en los pilotis, digamos, de piso térreo, ¿no? Con la venta de los departamentos, los bloques rodearon su terreno y empezaron a constituir condominios administrativamente separados. Pero de una manera general están bastante bien estos departamentos. Nunca hay apartamentos a venta porque, digamos, son muy valorados, ¿no? Por su localización, por su calidad interna. Les voy a mostrar un conjunto. Bueno, aquí hay una planta y se puede ver el tipo, típicamente lo que hacían los institutos. Hay dos recámaras, un pequeño baño, una cocina muy buena con un lavadero, sala y terracito. Buen apartamento, ¿no? Estos eran apartamentos con dos dormitorios y algo como 60 metros cuadrados. Muy buenos departamentos, ¿no? Y estas son imágenes del conjunto, como están hoy, bastante bien. Les voy a mostrar un otro conjunto que se llama Villa Guiomar en Sant Andrés. Sant Andrés es una ciudad industrial en la región metropolitana de San Pablo. Y es extraordinario porque está muy próximo al centro de la ciudad y es proyecto de este señor, Carlos Frederico Ferreira, que en aquel momento era el jefe del departamento de proyectos del departamento de ingeniería de los institutos de IAPI, o sea, de los institutos de jubilación y pensiones de los empleados industriales. Tiene un número bastante grande de 1.724 habitaciones, una densidad relativamente baja de 168 habitantes por hectárea, porque hay muchas casas, no hay solamente edificios altos de 4, 5 pisos, pero hay muchas casas. Y la fecha del proyecto es de 1940. Esta es una imagen de principios de construcción y se ven en esta imagen casas y edificios simultáneamente, o sea, una parte más central con casas y edificios, digamos, por todas partes alrededor de este centro. Pero todavía hay excelentes edificios de 4 o 5 pisos, digamos, cercando esta área más central. Estas son imágenes, digamos, del propio instituto, inmediatamente, digamos, durante o después de la construcción. El Omar es bastante interesante. Tipos de viviendas
sabes, dos casas, ¿no? Así, con 49 cuadrados, y hay edificios que tienen. Y esta es una imagen hoy, todo con gran cantidad de verde y edificios que se conservan extraordinariamente bien. Los edificios, estos que están, digamos, en una imagen de construcción, tienen varios tipos. Un dormitorio, una recámara de 17 metros cuadrados, otros con 51 hasta 42. Y estas son imágenes más recientes, donde se ve que los edificios se conservan bastante bien, ¿no? Y esto es como están los edificios ahora. Mucho verde, las calles se conservaron y de nuevo las propiedades están divididas en condominios, pero de una manera general todas las partes verdes se conservan como tal. Hay una historia muy divertida sobre este edificio en particular que les digamos que un habitante una vez en una entrevista me contó la siguiente historia. Ustedes ven que hay un piso, dos pisos, tres pisos, y abajo una, dos, tres pilotes, áreas en piloti que eran utilizadas para jardín o, digamos, como se hacía en aquel momento, parte verde, parte para los niños, etc. Miren que esto, 1940, no había coches. Los empleados del sector industrial, aunque que fueran buenos empleados, no tenían coches, y así que no había garajes en estos conjuntos. Y la historia empezó cuando un señor recibió a su suegra que llegaba del norte y no sabía dónde ponerla. Entonces cerró uno de estos que hoy llamamos garajes y cerró con una recámara y un baño. Los otros inquilinos digamos, cerraron sus partes, porque si él tiene como cerrar sus pilotes, nosotros también. Y así que hoy todo está cerrado, pero no eran garajes, no eran recámaras, ¿no? Eh, los edificios fueron, digamos, transformados en condominios, pero como pueden ver, en muy buen estado de conservación, ¿no? Y hay cosas más, en estas, hay casas que forman el núcleo central. Las casas sí están muy modificadas, ¿no? Las casas se construyeron dos pisos, las casas se transformaron mucho, pero los edificios no, ¿no? Y hay cosas interesantes, como por ejemplo este edificio a izquierda, que no solamente es un condominio privado, como los habitantes tomaron la decisión de ponerle colores, etc. O sea, se apropiaron del conjunto de una manera bastante interesante. Estas son las casas como eran originalmente, con dos recámaras, baño, cocina, sala y un pequeño lavadero externo. Y estas son las casas que ustedes pueden observar que grandes transformaciones en estas casas, ¿no? Pero los edificios están en buen estado. Y estos son los edificios, digamos, con una recámara. Y hay partes verdes que se juega el fútbol y por tanto nunca están verdes, ¿no? Pero de cualquier manera los espacios vacíos se conservan. Y esto como está el conjunto hoy.
A mí me gusta mucho este conjunto y me parece que tiene una calidad extraordinaria. Esta es la escuela que Carlos Federico Ferrera proyectó para el conjunto, que se construyó exactamente de esta manera y está así. Esta es una foto de ahora, claro, cerrada también, pero se puede ver que está en muy buen estado y que se ganó un premio en la primera Bienal de Arte de São Paulo. Esta escuela tuvo el primer premio en el sector de escuelas, que es, digamos, esa es la maqueta de la escuela. Este conjunto es en la ciudad de Santos, que se queda aproximadamente a 70 kilómetros de São Paulo. Es también del Instituto de los Obreros Industriales. Es un proyecto de Alimpetro y con una densidad bastante grande de 548 habitantes por hectárea. Su fecha de proyecto y construcción es del 53 y se puede ver que lo que se construyó son estos edificios que están en rojo a la izquierda de la imagen. Todo el resto no se construyó en aquel momento por muchas razones, sobre todo porque es un conjunto del 53. Getúlio se suicidó en 54 y hubo digamos, un grande momento de trauma y por muchos años no se construyó todo el resto, que es una lástima porque era un proyecto muy interesante. Hoy está todo construido, pero por otras organizaciones que no los institutos. Los edificios que ustedes están viendo en una foto de época, originalmente tenía 35 bloques de viviendas, más colegios, plazas deportivas, centro comercial. Se construyeron solamente estos 5 bloques con buenos departamentos. Bloques construidos en esa ocasión en departamentos de 2 y 3 recámaras con 4 pisos sobre pilotes. Con la privatización de estas habitaciones, departamentos, los vecinos vieron los bloques con material cerámico muy diferente de lo original, pero adecuado a la humedad y brisa marítima de Santos. Esto está muy al lado del puerto de Santos, ¿no? Y me parece que, aunque, digamos, no sean exactamente los mismos, pero indican que los habitantes se interesaran y ocuparan estos edificios de una manera bastante interesante, bastante buena, ¿no? Y es como están los primeros 5 bloques construidos, y digamos exactamente como están. Yo les voy a mostrar un edificio muy interesante, que no es exactamente un conjunto, pero es del tipo B, o sea, es financiado por los institutos, en este caso para los empleados del comercio y APC del comercio, y es un proyecto de los famosísimos arquitectos, los hermanos Roberto de Río de Janeiro, y por una serie de digamos, motivos, este edificio nunca se publicó
en vida de los arquitectos. Es posible que alguna tesis de doctorado ya lo publique hoy, pero en aquel momento nunca se publicó. Tiene 72 departamentos y una absurda densidad de 1.200 habitantes por hectárea. La fecha es de 1943. Este edificio tenía una posición extraordinaria porque estaba sobre la Avenida Paulista, que es frontal al bloque principal y tiene entre dos calles, Avenida Consolação y Avenida Angélica del otro lado. Cuando se construyó este pasaje inferior de la Avenida Paulista, los jardines grandes que tenía enfrente, que era un proyecto de Burle Marx, digamos, fueron cortados. Es una lástima porque eran jardines muy, muy lindos. El edificio es particularmente interesante porque tiene una planta en L, que vamos a ver después, y tiene este bloque que es típicamente elegante y discreto, como algunas de las mejores arquitecturas que se hicieron en la Escuela Carioca. Esta pequeña inflexión del edificio que se acomoda bastante bien al terreno, ¿no? Él tiene 72 unidades de departamentos simples, bastante grandes, que son estas partes bajas, con 117 metros cuadrados, o sea, son apartamentos enormes. Y en la parte en L son apartamentos grandes, 122 metros cuadrados, son duplex. Y la planta del departamento duplex es esta que está en la pantalla de ustedes y es una planta absurda, ¿no? Realmente hay dos escaleras. Hay una circulación por este lado y una entrada social, ya vamos a llamarla así, por acá, y que esta sala enorme, y hay, digamos, en el piso superior 3 recámaras y un baño, ¿no? Y un lavadero que todavía tiene acceso como una entrada de servicio, como una entrada de empleado. Pero la recámara de la señora de servicio está en el piso de abajo. O sea, es una planta absurda, con 2 escaleras y 2 entradas. Pero de cualquier manera, era, digamos, considerado muy elegante en aquel momento y fue objeto de un gran escándalo porque la hija de Getulio se compró uno de esos departamentos duplex, o sea, de mucho interés. Pero el edificio es interesante y es uno de los pocos edificios del plan B de los institutos, ¿no? Se conserva bastante bien. Hoy está en mejor estado porque esta galería que tiene en el piso térreo está mejor conservada. Hay un bar acá a derecha que se quedó muy popular. O sea, y es un rarísimo ejemplo de. Yo quisiera mostrarle un otro conjunto, más lejano, no está en un área tan central, es el conjunto Santa Cruz. Y tiene 282 habitaciones en edificios de 3 y 4 pisos, una densidad de 273 habitantes por hectárea y una fecha de 1946 y se terminó de construir en 1950. Y esta es una imagen
que me parece muy interesante, porque sé que este conjunto, tendo como fondo de la pantalla la ciudad de San Pablo que se verticaliza a una velocidad impresionante. El conjunto tenía muchos campos de deporte, una área verde muy grande, que después se quedó cortada por esta carretera de circulación, que es parte de la carretera que viene de Santos. Así que el conjunto se quedó subdividido en dos partes y hoy estos señores simplemente vendieran los terrenos del otro lado y construyeran edificios. Pero el conjunto en sí está en excelente estado de conservación. Bastante irregular. Ellos tienen tres dormitorios, sala de cocina, los apartamentos tienen 70 metros cuadrados, otros tienen 84. Este es un apartamento de 70 y 71 metros cuadrados, con 3 cuartos, un baño, sala, cocina, lavadero. Y miren ustedes, hay un baño de servicio, o sea, aunque sean apartamentos para empleados del comercio, en este caso, son empleados bancarios, o sea, tienen un nivel social un poquito más alto, entonces se les permite un baño de servicios con el lavadero. Hay otras plantas que vamos a ver después que tienen, que son más grandes todavía. Y el conjunto como está hoy, sus jardines, bastante bien, ¿no? Esta es la planta que yo les quisiera mostrar, o sea, tiene 1, 2, 3 recámaras, un baño bastante bueno, el baño que se queda junto al lavadero y un cuarto que en este momento no era una despensa, era un cuarto era una recámara para la señora de servicio, o sea, algo que inimaginable en un conjunto residencial para obreros industriales, en este caso bancarios, o sea, que tenían una renta, un ingreso más alto. De cualquier manera, el conjunto se permanece y lo que yo sé es que algunos abrieron una puerta y conectan, y esto se quedó un estudio, una cuarta recámara, ¿no? Pero originalmente era un dormitorio de servicio, ¿no? Y esto es como están los conjuntos hoy. Me parecen bastante bien conservados y aunque sea todo el conjunto se constituyó no en pequeños condominios, pero en un gran condominio que está cercado y que tiene, digamos, un acceso único, ¿no? Exactamente por este es al lado de la entrada principal, era originalmente un puesto de salud y hoy es un puesto del instituto que se llama INSS, o sea, Servicios Nacionales de Seguridad Social en Brasil, que es el instituto que digamos, se apropió de todos lo que era
los institutos de jubilación y pensiones existentes. Yo quisiera mostrarles este conjunto que se llama Sant Antonio y es de nuevo IAPB, o sea, para funcionarios de los bancos. Es dirigido a usuarios que se suponía tenían ingresos superiores a los que inicialmente los demás. Y con esta región bastante lejos del centro, una gran concentración de servicios, comercios y las cercanías, pudiendo atender la demanda de sus usuarios, considerados más afectados. Y cada punto al extremo norte de la ciudad de Forestal, una región bastante tiene 53 edificios de 4 pisos con 6 apartamentos por piso. La planta baja está ocupada por departamentos. Y en todos los niveles, sala, comedor, cocina, baño, lavadero, etc. Todos tienen 69 metros cuadrados por habitación. Y ustedes miran que las plantas después son bastante semejantes y no había muchas tipologías. Había en este caso una única tipología que se mantiene por todos los edificios. De cualquier manera son apartamentos buenos si se considera lo que se está haciendo hoy en San Pablo, ¿no? Que es una lástima. Pero de cualquier manera son excelentes conjuntos, ¿no? ¿Y cómo están hoy estos edificios? Miren ustedes, por ejemplo, algo que hay que notarse, no había parking, no había garajes en estos conjuntos, porque nunca se imaginó desde 1951 que estos señores necesitasen de parking, de garajes, y así que los jardines frontales están todos ocupados por parking, ¿no? Lo que es una lástima porque una parte del verde se desapareció, ¿no? Es una lástima porque se ve bien que en algunos lugares se conserva, pero en otros hay muchos automóviles, hay coches por todas partes, ¿no? Bueno, es algo que me parece inevitable, ¿no? Yo quisiera mostrarle finalmente otro conjunto, de nuevo de IAPB, o sea, de los bancarios. Es un conjunto muy diferente porque ha sido hecho por este arquitecto Plinio de Arruda Botelho. Los que conocen San Pablo saben que es el arquitecto del más alto edificio del Banco del Estado en la parte central de San Paulo. Tiene 452 departamentos con una densidad absurda de 1.869 habitantes por hectárea. Y la fecha es de 1946. Absurda densidad porque son edificios de 11 pisos que se construyeron en una parte bastante interesante de la ciudad. Están envolvidos por lo que llamamos ciudad jardín, o sea, los barrios jardines de San Paulo, que son, que se conservan como barrios jardines, Jardín Europa, Jardín Paulista, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos edificios tienen 11 pisos y digamos, con plantas bastante grandes, departamentos muy grandes, son edificios de 11
pisos, con apartamentos de 2, 3, 4 dormitorios, superficies de 114 metros cuadrados, como por ejemplo esta planta que ustedes están mirando acá, o sea, 3 dormitorios, un baño, y este no es una despensa, sino la recámara de servicio, más una vez una recámara para empleadas en un conjunto habitacional que era de interés social, con un lavadero y baño, o sea, toda una parte de servicios, una cocina no muy grande, pero una sala muy grande, ¿no? O sea, son edificios curiosos como edificios, ¿no? Estos edificios están bastante prestados y por estar ubicados en una zona privilegiada de la ciudad, muy cerca de los barrios, jardines que se ven muy verdes son muy buscados, muy valorados como investimento, como habitación, porque están extremadamente bien ubicados y son departamentos muy largos, ¿no? Yo quisiera mostrarles muchos más conjuntos. Estos 8 pueden dar una idea digamos, de lo que se construyó por los conjuntos, por los institutos y en todo Brasil, naturalmente. Yo les he mostrado algunos conjuntos en la región metropolitana de São Paulo, pero hay al interior del estado y hay en todos los estados de Brasil muchos conjuntos particularmente interesantes. Así que voy digamos, a hacer un poco de conclusiones ahora. Yo quisiera decir que estos logros son contemporáneos de otras obras arquitectónicas de gran repercusión crítica. Se le escucha cortado, profesor. Diga. Se le escucha cortado. Sí. Se le escucha lejos del micrófono. Perdón, ¿eh? Perdón. Yo quisiera mostrarles ahora un poco a título de conclusión. Estos logros que hemos visto son en grandes rasgos contemporáneos de otras obras arquitectónicas de gran repercusión crítica, ya sea en Brasil o en el exterior, por lo que sorprende la escasa nula importancia atribuida a estos proyectos en la historiografía de la arquitectura brasileña. Con excepción de los primeros textos para dar a conocer la arquitectura brasileña moderna en el exterior, lo que se aprecia es la progresiva valorización solamente de obras en que predomina una calidad estética y formal. Yo hablo particularmente de Oscar Niemeyer, de tal manera que los grandes proyectos habitacionales patrocinados y ejecutados por los institutos son literalmente ignorados. Vean ustedes una portada de la PDF, Prefeitura do Distrito Federal, o sea, la alcaldía del Distrito Federal, que era entonces la capital federal. Me importa un poco esta imagen porque es un rarísimo conjunto que vamos a ver enseguida, que se publicó muchísimo, que es muy conocido, que es Pedregulho. Quisiera pasar muy rápidamente por algunos libros que hablan de la arquitectura moderna brasileña. El primer libro, para dar cuenta, para dar a conocer la naciente arquitectura moderna brasileña, fue el catálogo de la exposición Brazil Builds, Architecture New and Old, que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderna de Nueva York en 1943, con texto de Philip Goodwin y fotos de un arquitecto que se llamaba
Kidders Smith. El libro dedica 4 páginas al complejo realengo en Río de Janeiro, que es de 1939, y es un proyecto del arquitecto Carlos Frederico Ferreira, que ya hemos mencionado, que en el entonces era jefe del departamento de arquitectura del sector de ingeniería del Instituto de los Industriarios, departamento del departamento del Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Este conjunto tenía 2.344 viviendas y tenía una solución muy interesante porque, por un lado, tenía estas salas, recámaras y balconcitos, y por otro lado tenía una circulación con ventanas altas, una circulación abierta, por lo que se abrían ventanas altas de cocinas y baños, solución que para el autor, entre comillas, era ideal para el clima de Brasil, ya que cada departamento tenía una completa ventilación cruzada. Es un conjunto, este es un croquis de Carlos Frederico Ferreira y es una imagen de la construcción en 1943. En 1956 se publicó finalmente este magnífico libro del arquitecto Enrique Mindlin, un prefacio de Siegfried Gideon, que pretendía hacer un balance completo de la arquitectura moderna brasileña. En este extenso volumen, muy detallado, con excelentes fotos, solo aparece el conjunto de Vila Guiomar, en Santo André, para el Instituto de Jubilación de los empleados de industria, con un proyecto de Carlos Frederico Ferreira. El mismo arquitecto diseñó una escuela primaria para 1.200 alumnos en este complejo, que también se publicó en el libro y que mencioné, tuvo el primer premio en la Bienal de Arquitectura de São Paulo. A partir de esta fecha, o sea, 56, el concurso de Brasilia es de 1957, y a partir de esta fecha, con el inicio de la construcción de Brasilia, el interés de la crítica se desplazó hasta la nueva capital, donde los institutos de aposentadoría, de jubilación y pensiones realizarán sus últimas obras, construyeron algunas supercuadras y fueron extintos en 1964. De todos los puntos, los más interesantes son estos dos que les voy a mostrar, que son proyectos de Afonso Eduardo Reidi, que posiblemente muchos de ustedes conocen. Los conjuntos de Pedregulho, que es de 1947, y Gavia, que es de 1952, que son proyectos de Afonso Eduardo Reidi con Francisco Bologna. Estos son excepciones porque han sido publicados. Esta interesantísima, curiosa fotografía es una exposición que se hizo en Nueva York en 1958, por la cual se ve que esta señora, que se llama Dora Vasconcelos, en este momento era la cónsul general de Brasil en Nueva York, y a derecha se ve que se ve Afonso Eduardo Reidi, enfrente a dos fotografías
arriba es el conjunto de Pedregullo y abajo el conjunto de Gavia, que es de 52. El conjunto del alcalde Méndez de Moraes, o sea, que es conocido como Pedregullo, recibió el primer premio en la primera Bienal de San Paulo por un jurado presidido por el crítico Siegfried Gion, quien lo presentó en la revista L'Architecture d'aujourd'hui en agosto de 1952. Al presentar este conjunto, Gideon escribió en comillas, entre comillas, en medio del centro industrial de Río de Janeiro, sobre un terreno de forma irregular, con un lado de gran pendiente, se levanta la única unidad habitacional que en esta ciudad ha merecido este nombre, Serra Comillas. En una parcela de 52.000 metros cuadrados, la unidad de Pedregullo tiene una tasa de ocupación del 17% y una densidad de 450 habitantes por hectárea, muy cerca de la adoptada por el London County Council en sus proyectos de reconstrucción. Y por esto esta cita de que hay una relación entre este conjunto y la densidad de los conjuntos hechos por el London County Council es la siguiente. La señora que ustedes vieron en una primera fotografía era Carmen Portiño, que en este momento, o sea, cuando se construye Pedregullo, Pedregullo es de 1953. Esta señora que pasó, digamos, una temporada en Inglaterra estudiando los conjuntos hechos para la reconstrucción, vuelve a Brasil y en 1952 es directora del Departamento de Habitación Popular del Distrito Federal, o sea, de la municipalidad de Río de Janeiro, entonces capital federal. Entonces es ella quien promueve estos conjuntos, como por ejemplo Pedregullo, que es una obra extraordinaria de construcción, ¿no? Muy bien. El proyecto tenía como principio 4 bloques de vivienda, 2 habitaciones de 4 pisos, pero duplex, uno de 12 pisos que no se construyó, y este gran edificio con 260 metros de longitud, ubicado en la ladera y siguiendo las curvas de nivel. El bloque cuenta con 272 departamentos a la que se accede aproximadamente cada 50 metros por pequeños puentes. Los 2 pisos inferiores contienen departamentos de un dormitorio. Los pisos superiores se componen de 2 series de apartamentos duplex, 1 a 4 dormitorios. Y esta grande área libre tiene servicios, lavaderos, parvulario y, digamos, otros servicios sociales. No está totalmente abierto y está en excelente estado de conservación porque muy reciente, en los hace 4 o 5 años, lo restauraron con gran calidad y está en excelente estado de conservación, ¿no? El otro conjunto, esto es una escuela que está, digamos, extraordinaria porque tiene como, por ejemplo, este grande painel con azulejos de Portinari, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas de altísimo nivel que se construyeron en aquel momento. El otro conjunto que
que se construyó en aquel momento es el conjunto Marqués de San Vicente, en el barrio de Gávea, en Río de Janeiro. Fue diseñada en 1952, partiendo de las mismas premisas que Pedregulho, con 748 departamentos y una densidad poco menor, con cerca de 300 habitantes por hectárea. Fue parcialmente construido y muy desfigurado en los años siguientes, porque pasó una vía de gran velocidad. Miren ustedes este arco abatido que se ve. Yo les voy a explicar un poco mejor. Y yo quisiera decirle que la vía expresa, la vía de alta velocidad, pasa exactamente por bajo del edificio, pasando por el arco y entra en un túnel hasta las playas a sur del río. La barrera del centro estuvo abandonado por más de 10 años. Es una obra de gran maestría. Una sección similar a la de Pedregulho tiene, sin embargo, un motivo central y una elegancia innegable, ya que supera una depresión en el terreno con un arco rebajado para sostener los pilotes y evitar así grandes movimientos de tierra. El edificio no se terminó hasta 1967, con un presupuesto muy reducido. Sin la colaboración del arquitecto Reydi, Afonso Eduardo Reydi, que murió en 1964. Hay un otro conjunto que bueno, este es todavía Gávea, ¿no? Y hay otro conjunto que es este que les estoy mostrando, que es el Fabio Marinho Rego, para el Departamento de Urbanismo de la ciudad de Río de Janeiro, entonces capital federal. Es un proyecto de 1953 y tiene 1.314 departamentos en un barrio bastante lejano del centro que se llama Deodoro. Los departamentos se distribuyen en 26 bloques y todos los edificios eran serpenteantes, uno más grande que el otro, siguiendo las curvas de nivel, con accesos por galerías y puentes, exactamente como Pedregulho, ¿no? Esta galería intermediaria tiene 3 pisos abajo y 3 pisos arriba, ¿no? Y los otros bloques son rectos, con 3 pisos sobre pilotes y están ubicados en el terreno natural, evitando movimientos de tierra. Los demás elementos del complejo, escuelas, centro de salud, mercado, etc., siguieron las mismas orientaciones de economía y estandarización. Esta obra impresionante y rara vez ubicada indica la profunda influencia de la unidad de Pedregulho sobre el conjunto de obras. Hay una historia curiosa sobre este conjunto, porque hace algunos años yo estaba en Río y tenía unas horas, tomé un taxi y le dije al señor que me llevara a Deodoro y quisiera sacar unas fotos de este conjunto. Y el señor taxista dijo, no voy a llevarlo de manera ninguna a este conjunto. Usted quiere ser asesinado, robado, bueno, y no me leo. 1 o 2 años después, yo hablaba con un conjunto de estudiantes y les conté esta historia. Y los estudiantes fueron a Deodoro, me dijeron que el conjunto está muy bien, que está todo muy verde, pero también nos sacaran fotos. Así que ustedes me van a perdonar, pero no tengo fotos de este conjunto, ni
sacadas por mí ni por los estudiantes. De cualquier manera, este conjunto se publicó muy raramente y estas fotos se sacaron de una revista que publicó la Municipalidad de Río de Janeiro. Y yo creo que son las únicas fotos de este conjunto, que es muy grande. Bueno, con estas imágenes, yo me imagino tenerles dado una idea de la gran cantidad y calidad de estos conjuntos que yo entiendo son los primeros arquitectos modernos que trabajaran en Brasil. No son conocidos y, por el contrario, representan una tesis por la cual yo entiendo que estos arquitectos, estos son los verdaderamente modernos arquitectos que trabajaron en obras de interés social en Brasil y que por una serie de motivos que podemos discutir después son literalmente desconocidos. Bueno, esta es la tesis que yo quisiera presentarles. Muchas gracias y espero que tengan tenido interés por estas imágenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. Ha sido muy interesante, ¿no?, ver todos estos conjuntos, ¿no?, y escuchar también todos estos nombres de estas personalidades que, como usted bien nos recordó, a lo mejor están bastante olvidados, ¿no?, por la historiografía, digamos, oficial, ¿no? Por ejemplo, la figura y la importancia de Alfonso Eduardo Reidi con digamos, la importancia también de Carmen Portinho, ¿no?, en el proyecto, ¿no?, de este conjunto que tuve el placer de visitar, el Pedregulho, ¿no?, después de su reestructuración hace pocos años. Me gustaría hacerle una pregunta. Como se manifiesta el Pedregulho además de este edificio, digamos, ¿no?, en el cerro, con estos 260 metros de longitud, tiene toda una serie de espacios, ¿no?, de equipamientos, ¿no?, que de una cierta forma tenían que ayudar a la vida comunitaria, ¿no?, de esta comunidad. Sí. Si no me equivoco, usted me puede corregir, el Pedregulho también era famoso porque tenía entre sus espacios unos espacios para el lavado común, ¿no?, con unas lavadoras, digamos, comunes. De hecho, hay fotografías de Carmen Portinho que está allí como inaugurando estas grandes, inmensas lavadoras, ¿no? Es decir, había una atención por parte de los arquitectos que proyectaban, ¿no?, estos conjuntos de interés social como de una cierta forma a la dimensión de lo reproductivo, de lo doméstico, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no?, de estas personas. Entonces, me gustaría preguntarle si en los demás conjuntos que hemos visto, si se puede hacer un discurso general, digamos, no a lo mejor caso por caso, si estos arquitectos sí, digamos, pensaban, ¿no?, en sus propuestas arquitectónicas, más allá del modelo de vivienda del departamento, si pensaban en estos espacios compartidos, en esos espacios para diferentes usos, en esos espacios de apoyo para la vida cotidiana, ¿no? Bueno, en principio la respuesta es sí. Todavía hay que enfatizar un aspecto, es que Pedregulho ha tenido como, digamos, una condición excepcional, extraordinaria, porque la directora de habitación, digamos, de todo el servicio y toda la Secretaría de Habitación, que era Carmen Portinho, era su mujer. Y por otro lado, él estuvo a frente del cantero de obra por varios años y él sabía bastante bien, por su experiencia, digamos, política, que era posible que no se construyera todo.
Entonces, cuando estaba como director del cantero de obras, él dio una énfasis especial a todo lo que era social, o sea, la escuela, las áreas deportivas, usted mencionó los lavaderos públicos, el parvulario, o sea, todos los servicios sociales. Y el conjunto efectivamente no se terminó en aquel momento digamos, tuvo unos años sin construirse, digamos, parcialmente construido, sin terminar. Bueno, esto es Pedregullo. Y los demás, Gavia y Deodoro, que ustedes vieron, sí tienen muchos servicios indubitablemente de altísima calidad. Lo que es más difícil es ver esta calidad en los demás conjuntos. En Villa Guiomar no solamente tiene una excelente escuela para 1.200 niños, como es una escuela que ha recibido un premio, pero los demás servicios inexisten. O sea, no hay, digamos, una calidad, una cantidad de servicios tan grande como se ve en Pedregullo. Todavía todos tenían escuelas y sobre todo áreas de interés, digamos, para la salud, pero no mucho más que esto. Yo he mostrado sobre todo los bloques residenciales, pero, por ejemplo, en este último conjunto que tiene casa, digamos que se ve contra São Paulo, la ciudad de São Paulo, tenía un gran edificio de servicios de salud, que hoy es del INSS. El primer conjunto que ustedes vieron, que empecé a mostrar, que Várzea do Carmo, ustedes vieron que tenía una enorme cantidad de servicios, clubes deportivos, escuelas, gimnasios, o sea, tenía una cantidad de servicios extraordinario. Con la muerte del arquitecto, y yo no sé explicarles, no hubo nunca una explicación clara por qué la obra no continuó. No hay explicaciones claras porque con la muerte del arquitecto, el proyecto es de 42, y con la muerte del arquitecto en un accidente de aviación, la obra no continuó. ¿No? Se continuó cerrada por muchos años. Ahora sí lo terminaron, pero con otras cosas, con servicios, hay un hospital y hay otras cosas, pero no como conjunto. Y así todos los servicios, escuelas, áreas deportivas, áreas comerciales, etcétera, no se construyeron. Es una lástima porque era un excelente proyecto, ¿no? No sé si respondo a la pregunta de usted. Sí, claro, profesor. Y otra cuestión le quería preguntar. No me acuerdo el nombre del proyecto. Usted mostró un proyecto, ¿no? Donde nos contaba que la planta baja era un área, digamos, totalmente libre, con unos pilotis, ¿no? Totalmente abierta, y que de repente luego digamos, el cuento, ¿no? De la suegra, y que se empiezan a cerrar como estas partes, ¿no? De una cierta forma, como para generar Villa Guiomar. la Villa de Omar. Perfecto. Y Entonces, es un proyecto de Carlos Federico Ferrera. Bueno, mire, esto es posible porque a un cierto momento todas las unidades han sido vendidas. O sea, los institutos que estaban muy mal de finanzas, digamos, por cuenta de inflación y de problemas con la construcción de Brasilia, fueron cerradas y las unidades vendidas.
Así que los propietarios entendieran que los pilotis eran parte de esta propiedad y podrían, digamos, ya que este señor cerró uno de esos pilotis para la suegra, es una historia, pero así lo cuentan ellos, que de cualquier manera todos se vieron, digamos, dijeron, si el señor puede cerrar, nosotros también podemos cerrar, y así que se cerró todo, porque eran propiedades privadas, no eran más del instituto, ¿no? Sí, digamos que mi razonamiento va por este lado, ¿no? Muchas veces aquí, incluso en México, en la ciudad de Guadalajara, en estos grandes conjuntos habitacionales con miles y miles de viviendas, de pura vivienda, es decir, puras casas, muchas veces ha sucedido que claramente, como la gente tiene, ¿no?, esta necesidad, ¿no?, por ejemplo, de encontrar un lugar de trabajo, de tener un lugar de trabajo cerca de la casa, como el arquitecto, digamos, de una cierta forma, no había pensado, no se había pensado en el conjunto urbano, construir espacios para el comercio, etcétera, muchas veces los mismos espacios de la casa, las cocheras, los garajes o incluso las salas de las viviendas, se transforman, ¿no?, en estos lugares para el trabajo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor parece, ¿no?, también con este tipo de ejemplo, ¿no?, que al final las personas, ¿no?, van necesitando de determinados espacios que a lo mejor no se habían pensado en el proyecto preliminar, en el proyecto arquitectónico que luego se construyó, y al final, digamos, de una cierta forma, son las mismas personas que adaptan la arquitectura, ¿no?, a estos nuevos usos, ¿no? Y de una cierta forma podemos decir que muchas veces los resultados no están tan mal, ¿no? Es decir, la arquitectura estaba tan bien diseñada, de una cierta forma, que da la posibilidad que puedan pasar estas cosas sin perder su esencia, ¿no?, sin perder su alma, ¿no? Pues claro, absolutamente de acuerdo. Y sobre todo cuando hay casas, digamos, de 1 o 2 pisos, esto ocurre sin duda. En Villa Guiomar, sin duda, esto ocurrió en las casas. Pero es interesante observar que en los edificios de 4 o 5 pisos, eh, esto no ocurrió. O sea, estos edificios se conservan hasta este momento, hasta, digamos, nuestra observación y las fotos que sacamos, que se conservan como edificios de habitación bastante buenos. Yo mencioné de uno de estos edificios que se construyó al norte de São Paulo, próximo al Horto Florestal, o sea, un barrio muy bueno, que los servicios cercaran a este conjunto porque los habitantes eran bancarios, o sea, funcionarios de bancos, o sea, tenían un ingreso un poco más elevado y por tanto permitían servicios que rápidamente envolvieran al exterior el conjunto en sí está muy bien, pero todo el entorno urbano se transformó por cuenta de una demanda de servicios, como usted mencionó claramente, ¿no? Es interesante porque la ciudad respondió de una otra manera, no fue el conjunto que se modificó, pero el entorno urbano que se modificó muy rápidamente, y hoy tiene servicios en gran cantidad. Interesante esta observación porque eh, 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 con excepción de algunas casas en Villa Guiomar, todo el resto se conserva como edificios habitacionales y sobre todo bastante, es normal, bastante común, cercados con jardines. A veces los jardines son aparcamientos para coches, pero de una manera general se conservan bastante bien como edificios de habitación. Y es el exterior, la ciudad que cerca, digamos, que envuelve estos conjuntos que se transforman para los servicios. Sin duda, esto es más frecuente.
Interesante, ¿no? Es una observación, tu observación es interesante porque yo no había pensado por qué esto no, 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 no existir. La casa sí, los edificios no. Interesante como observación. Para mí ha sido un gusto poderla ver, profesor. La verdad es que me ha emocionado mucho poder, el hecho que usted haya aceptado o mi invitación a participar en este diplomado. Me gustaría algún día podernos ver en Brasil, esta vez, Sí, porque seguro. he estado muy poco tiempo en Brasil, pero puedo decir que realmente me ha encantado, tanto la ciudad de Río de Janeiro cuanto la ciudad de Sao Paulo. Y seguramente sería muy interesante ver con usted todos estos conjuntos, ¿no? De que están en vuestras ciudades y que a lo mejor no están tan conocidos como la arquitectura, ¿no? De los grandes arquitectos brasileños que se conocen, ¿no? Como Lina Bobardi, Oscar Niemeyer o Lucio Costa, ¿no? Muchísimas Bueno, gracias, maestro. gracias por haber tenido esta oportunidad y, por cierto, nos vemos. Eh, eh, le voy a mandar el texto con correcciones en los próximos días para que se publique con algunas imágenes. Es una lástima que tiene la publicación 8 imágenes solamente, pero yo entiendo que es así. Pero en los próximos días se los voy a mandar para que se publique digamos, esta tesis, ¿no? Muchas gracias. Será un placer, profesor, contar con su texto. Le mando un grande abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta Buenas noches. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.